Charla entre profesores. ¿Sabes qué me han preguntado hoy los estudiantes durante la clase? Si quieres ir a bailar con ellos a la discoteca este viernes por la noche. Muy gracioso. No, en serio. Me han hecho una pregunta que no esperaba. La verdad es que los estudiantes muchas veces nos sorprenden. ¿Qué te han preguntado? Si podía decirles qué habría hecho si no hubiera sido profesora de español. Madre mía, tus estudiantes saben usar el condicional compuesto y el pluscuamperfecto de subjuntivo. Son unos genios. No, hombre, todavía no lo saben perfectamente, pero estamos aprendiéndolos. Pero lo importante aquí no son los tiempos verbales, sino el contenido de la pregunta. A ver, ahora te toca a ti. ¿A qué te habrías dedicado si no hubieras sido profesor de español? Mm, Muy buena pregunta. La verdad es que a mí me hubieran encantado ser pintor. ¿Tú, pintor? ¿Y qué tipo de cuadros te hubiera gustado pintar? No, no, María, no estoy hablando de pintor artístico. A mí me hubiera gustado ser pintor de brocha gorda. ¿En serio? Sí, me parece un trabajo sensacional. ¿Te imaginas? Pintar las paredes de las casas, dar color a la vida de la gente. Hombre, sí, tiene su encanto, seguro, pero me sorprende un poco en tu caso. Además, si yo fuera pintor, podría ir de casa en casa, conociendo gente y charlando con ellos. Siempre es interesante ver dónde vive la gente, qué colores les gustan, cómo decoran sus casas. Bueno, anda, si lo pones así, no está mal. Quizás podrías dedicarte a eso cuando te jubiles. ¡Uf! Quedan muchos años para eso todavía. Soy muy joven, María. Es verdad, es verdad. Oye, ¿y tú cómo respondiste a los estudiantes? Pues les dije la verdad. Has dicho la verdad a los estudiantes. Ese es un error garrafal, María. A los estudiantes hay que contarles siempre algo fantástico y real. Estás hablando en broma, ¿verdad? Sí, sí, claro, era solo una broma. Bueno, ¿qué les dijiste? Lo cierto es que me hubiera gustado tener una floristería. Bueno, en realidad me hubiera encantado tener un huerto grande y cultivar allí todo tipo de plantas. La floristería sería solo para hacer algo de dinero. Hmm, Eso del huerto rodeada de flores te pega mucho, ¿eh? Sin duda. ¿Y cuál sería el sitio ideal para tu huerto? No lo tengo claro al 100%, pero creo que podría ser el norte de España, muy cerca del mar. No está mal. Campo y mar combinados. Ya se ve que te tira mucho la naturaleza. Pues eso de las plantas sí que lo podrías hacer muy pronto, en cuanto te jubiles. Hombre, o sea que tú eres muy joven para pensar en la jubilación, pero en mi caso está a la vuelta de la esquina. No, mujer, yo no he dicho que esté a la vuelta de la esquina. Bueno, me encantaría seguir conversando, pero tengo clase ahora. Ya sé de qué voy a hablar con los estudiantes. Tendrás cara. No has preparado la clase y ahora vas a preguntarles sobre lo que habrían hecho si pudieran cambiar su pasado. ¿Es así? Así es, me has dado una idea genial para la clase. Adiós, florista. Adiós, pintor. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Este ha sido el diálogo, la charla entre profesores. De estas cosas hablan los profesores cuando no están dando clase. Es muy realista, ¿eh? Es una conversación muy realista esta. Eso parece, sí. Bueno, vamos ahora a aclarar un poco, a explicar un poco algunas cosas del vocabulario y vamos a empezar con pintor de brocha gorda. Esto hay Uh, que explicarlo porque no sé si se entiende. ¿Qué es un pintor? ¿Qué es una brocha? ¿Y qué es un pintor de brocha gorda? Muy bien, muy bien. Bueno, la brocha es el instrumento que usa el pintor
Sobre todo el pintor que no es Picasso, sino el pintor que va de casa en casa, como hemos dicho, pintando la pared. Y esa es la diferencia, ¿no? Entre el pintor artístico y se usa esa expresión pintor de brocha gorda, me imagino, porque el pincel o la brocha que usa este tipo de pintor es mucho más ancha, mucho más grande que la que usa el pintor artístico, me imagino. Mm, sí, supongo que sí, ¿no? El pintor Picasso usaría un pincel Eso, y la brocha, ¿no? La brocha en sí ya es de un tamaño más considerable para pintar cosas un poco más grandes, ¿no? claro. Bueno, pintor de brocha gorda, muy bien, muy buena profesión. Sí. Vamos con un poquito más abajo, tiene su encanto, hablando de esta profesión precisamente, eh, digo yo, tiene su encanto. ¿Qué es eso de tener su encanto? Muy bien. Hay algo ahí que me gusta, ¿sí? En eso de lo que estamos hablando, en este caso, de esa profesión, hay algún aspecto de esa profesión que me parece bien, que me resulta agradable también a mí. Y de ahí viene lo de tiene su encanto, tiene algo que es atractivo también para mí, en este caso. Muy bien. Vale, continuamos con un error garrafal. Un error garrafal. Esto está muy bien para practicar las R's en español. Un error Sí, garrafal. ¿Qué es es verdad, eso? no me había dado cuenta. No me había dado cuenta de que hay dos R's, dos R's Mm, fuertes, ¿no? sí, Muy bien, pues es una expresión que lo hemos hablado tú y yo antes, garrafal se usa casi solo con error y con fallo, y es para decir que es un error grande, ¿sí? Es un error garrafal, es un error grande, es un error monumental, es un error de un tamaño inesperado, digamos. Y creo que sí, que es una expresión, yo recuerdo usar esa expresión muchas veces, oh, vaya error garrafal que he cometido, ¿no? Vaya error garrafal que he cometido. Y es eso, es simplemente un error grande, un error muy claro, ¿no? Me parece. sí, 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 así es. Sí, con error y con fallo se usa mucho y tiene ese significado. Vale, continuamos con te pega, este verbo con dativo, con te, me pega, te pega, le pega. Te pega mucho algo. ¿Qué queremos decir con eso? Muy bien. Bueno, ya sabemos que pegar tiene un significado físico, que es dar un golpe a alguien, pero aquí no se usa con ese sentido, sino que tiene el sentido de adecuarse, de corresponder muy bien. En este caso, esa situación de estar en el huerto se corresponde muy bien con tu personalidad, te pega mucho, ¿sí? Es algo que va con tu forma de ser. Me parece que esa es la idea. Sí, 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 que va contigo, ¿no? Que encaja con tu forma, con tu manera de ser. Te pega Ajá. mucho. La usamos mucho, ¿no? La usamos mucho, lo de te Sí, pega. sí, 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 ¿Mm? sí, sí. Y bueno, con ropa, se usa también mucho con ropa, ¿no? Sí, sí, combina bien, ¿no? Te pega una cosa Eso, con la otra, es que combina una cosa con la otra bien. Los eso. colores, sí, muy bien. Y tenemos luego otro verbo también con dativo, otra estructura similar, que es la de te tira mucho la naturaleza. Aquí Ujú. tenemos con el verbo tirar, te tira mucho. Muy bien, pues también se usa así en sentido figurado para decir que resulta, o en este caso a ti, que te resulta muy atractiva la naturaleza, que te gusta mucho pasar tiempo en la naturaleza. Entonces es como que te tira, te está con una cuerda, te está arrastrando la naturaleza, digamos, ¿no? Sería un poco la conexión entre el sentido físico y el sentido figurado, me parece. Sí, así es, efectivamente. Vale, y ahora me gustaría que explicaras un poco esta combinación que tenemos de eso de las plantas, esa combinación del demostrativo eso con la preposición de, eso de las plantas. Es curioso, pero es una de esas expresiones o combinaciones de palabras que uno no se da cuenta, pero las usamos a diario muchísimas veces para sustituir. El eso sustituye obviamente, como todos estos pronombres, sustituye ese tema, esa situación, ese aspecto, y el de las plantas es esa situación de lo que hemos hablado, en este caso de las plantas, para no repetir todo eso, usamos eso, ese tema, ese comentario, esa situación de las plantas.
Y es una forma de ahorrar palabras en el fondo, ¿no? Para no repetir toda la historia. Y, por ejemplo, si estamos hablando del subjuntivo y un estudiante dice, uff, eso del subjuntivo yo no lo entiendo. Bueno, ¿qué es eso del subjuntivo? Todos los tiempos verbales, todas las terminaciones, no lo entiendo. Eso del subjuntivo. Sí. Sería un ejemplo. Sí, 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 muy bien, muy claro. Sí, todo el contenido referido al subjuntivo, ¿no? Todo eso del subjuntivo. Muy bien. Ujú. Bueno, pues Así. nos queda, uy, a la vuelta de la esquina nos queda. Ahí está, la jubilación. Está a la vuelta A de la la esquina vuelta. la jubilación. A ver, bueno sería, No, mujer, no, no. bueno sería que la jubilación estuviera a la vuelta de la esquina. No lo sé si sería bueno. Yo prefiero Mm. esperar un poco, ¿eh? Muy Mm. bien. Bueno, ¿qué ¿Qué- es qué? eso de estar a la vuelta de la esquina? Pues que viene muy pronto, ¿no? Sería una forma de decir que algo es inmediato, que está ahí y que va a llegar enseguida, ¿no? Está a la vuelta de la esquina, está aquí cerca. Tanto, o una vez más, está en sentido, en sentido físico, ubicación de algo, o en este caso, pues en el tiempo, ¿no? La jubilación está a la vuelta de la esquina. Nos faltan unos meses para jubilarnos, que no es el caso, ni tu caso, ni mi caso, por supuesto. Sobre todo el mío menos, porque yo soy bastante más joven, con lo cual, en mi caso, está bastante más lejos que en el tuyo. Está clarísimo, tienes mucha menos experiencia que yo, es verdad. Sí, sí. Todo se puede ver de una forma o de otra. Siempre hay varios puntos de vista. Y Así vamos a es. terminar con algo que vas a explicar tú, porque realmente no es nada fácil de explicar. Y que es tener cara. ¿Tendrás cara? A ver cómo Sí, sales de esta, a ver cómo sí, explicas no, esa no es expresión. fácil. Hombre, se puede explicar, pero las palabras que hay que usar para explicarlo son más complicadas que la palabra cara, ¿no? Porque se puede decir que es aprovecharse de una situación, ser un poquito sinvergüenza. Y la idea es esa, de tendrás cara, por ejemplo, en este contexto es no has preparado la clase y vas a usar la idea que yo te he dado sin ni siquiera pedir permiso. Entonces, me has utilizado de alguna forma, ¿no? Y has sido un poco sinvergüenza, un poco, sí, iba a decir un poco cara dura, pero estamos otra vez con la palabra cara, ¿no? En inglés me parece que usan cheeky, la que viene de cheek, que es la mejilla, y me parece que usan esa expresión para decir que alguien es un poco cara dura, que tiene cara, que tiene mucha cara, ¿no? Por supuesto que no tiene nada que ver con el tamaño de la cabeza ni de la cara de la persona, es todo figurado. Mm, sí, tener mucha cara, ¿no? Sí, aprovecharse de algo, aprovecharse de una situación. Bueno, hay que escucharla en diferentes contextos, ¿no? Para sacar un poco cuál es el significado, ¿no? Si no se entiende Sí, así de primeras, pues es escucharla en diferentes situaciones, ¿no? Y hacerse una idea de qué significado tiene esa expresión. sí, y además, hombre, antes de usarla, como es muy informal o bastante informal, no es una expresión para usar con tu jefe en la oficina, ¿no? ¿Tendrás cara? Pues no, no. Más bien en un bar con los amigos, algo así, ¿no? Sí, hay que ir probando, ¿no? Cuando no sabes, sí, es que las expresiones coloquiales, el problema que tienen es sobre todo saber cuándo las puedes usar, ¿no? Es Y verdad. en qué contexto las puedes usar. Entonces, bueno, es ir probando en contextos así un poco menos formales y ver cómo reacciona la gente. Si lo dices y la gente se asusta, pues ya sabes que no, Algo salió mal. que algo salió. Prueba y error, el Eso método es. clásico, prueba y error. Muy bien. Así Bueno, es. muy bien, muy bien. Pues nada, hasta aquí vamos a dejarlo porque tenemos que ir a dar clases, tenemos que Sí, sí. o a pintar a las flores, a dar clases, algo tenemos que hacer. Algo hay que hacer en el huerto o en el taller, pero algo hay que hacer, efectivamente. Muy bien, pues entonces hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos.